Vamos a ver cuánto aguantan hoy. Yo estoy acostumbrado, les aviso ahora, a predicar hasta las 11:30, así que eso es lo que el reloj tiene que marcar, ¿no es cierto? Mira, algunos ya se empezaron a dormir. No, yo sé que estamos, o sea, es Navidad, queremos adorar a Dios, queremos estudiar su palabra. También sé que han celebrado, que están cansados, que costó venir hoy. Estoy contento que han venido y creo que venimos a adorar a Dios y eso es bueno. Pero estoy consciente de eso, así que no voy a estar predicando mucho tiempo, pero sí quiero predicar de la palabra de Dios. Así que quiero que abran sus Biblias a Hebreos. Vamos a mirar capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y el título de este mensaje es ¿Por qué nació Jesús? Sabemos la respuesta, pero el autor de Hebreos nos marca varias cosas o detalles de por qué nació Jesús. Sabemos que Él vino a sufrir, Él vino a morir en nuestro lugar. Él vino realmente cuando cantábamos recién de las canciones estas de Navidad y hablábamos de Belén. Belén era una excusa, realmente existió, si podemos decirlo así, para que la cruz pueda existir. ¿No es cierto? Belén y el plan de Dios en usar a Belén fue una forma para llegar a la cruz, para que Él pudiera salvarnos y morir por nuestro lugar. El bebé, Jesús, se hizo un bebé con el único propósito de glorificar a Dios, pero el plan de Dios era que Él venga y muera por nosotros. Entonces, cuando pensamos en por qué nació Jesús, Él vino para morir. Esa es la razón principal. Miren en Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18, dice así: pero vemos a aquel, está hablando de Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando pensamos en por qué nació Jesús, Hebreos, el autor acá nos dice, recuerdan, miramos la semana pasada, pero Hebreos fue escrito a un grupo judío. El grupo que leyó la carta, no sabemos quién escribió Hebreos, pero sí sabemos que fue dirigido a los judíos. Y el problema principal que tenían los judíos cuando fue escrito, ¿qué fue? No sabían o no creían que Jesús era Dios. Entonces tenían un problema con si Jesús era verdaderamente Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces el hecho de que murió no es suficiente para pagar por tus pecados, porque es un hombre común y corriente. Entonces, el autor acá está tratando de marcar que no solamente Jesús es Dios, sino que Él pagó por los pecados una vez y para siempre. Y el libro de Hebreos habla en un nivel muy profundo sobre esa idea. Nosotros solamente vamos a mirar algo chiquitito hoy, porque no tenemos el tiempo bueno, tenemos el tiempo, pero no tenemos el estudio hecho de todo el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Pero es un libro fascinante para leer. En el versículo 9, la primera cosa que vemos por qué nació Jesús es para ser nuestro sustituto. Miren el versículo 9, dice, pero vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Se acuerdan eso? Los judíos cuando leen
que alguien es superior o alguien es inferior a los ángeles, miramos eso la semana pasada, ¿qué piensan ellos? Si alguien es superior a los ángeles, la única persona superior a los ángeles es Dios. Entonces, si alguien viene y dice, yo soy superior a los ángeles, ellos honraban a los ángeles, estaban contentos con los ángeles, sabían que Dios usaba a los ángeles para comunicar la palabra de Dios, pero alguien que es más grande que los ángeles, lo que está diciendo es, Él es Dios. Porque lo único que ellos conocían más grande que los ángeles era Dios. Y acá en este versículo nos está diciendo que Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles. Entonces, en Hebreos 1, la semana pasada, miramos que Jesús es superior a los ángeles. El autor de Hebreos está diciendo, Él es Dios. Y ahora está diciendo, por un poco se hizo inferior a los ángeles. Seguimos el versículo, dice, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. En Hebreos 1:1 nos dice, o en Hebreos 1 al versículo 6 nos dice, Él es superior. En el capítulo 2, versículo 9 nos dice, Él es inferior. Pensemos en eso un momento. Dios es supremo, soberano, está en control de todas las cosas. Y está Dios, está el Espíritu Santo y está Jesús, que es Dios. Y están por toda la eternidad, no lo entendemos, no lo comprendemos en nuestra mente, pero han estado siempre. No hay un principio ni un fin de la Trinidad, lo que llamamos la Trinidad. Y un día, en su perfecta comunión, decidieron crear el mundo. ¿No es cierto? No nos dice mucho de lo que pasó, solamente nosotros tenemos el principio que es, Dios creó los cielos y la tierra. Podemos volver a Génesis y Dios creó todo en 6 días y en el 7º descansó. Pero nos dice la Biblia que no fue Dios solamente que creó eso, aunque sí, fue Jesús que participó en la creación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, Jesús es el autor de toda la creación. Está en la gloria, en perfecta comunión con el Padre. No necesita nada. Y sin embargo, este versículo nos dice, fue hecho un poco inferior a los ángeles. Hay otros pasajes de la Biblia que lo marcan como la palabra humillación, que Jesús dejó su posición de privilegio, donde merecía y merece todavía ser adorado, y vino con una actitud de humildad, aún realmente a algo pensar de que fue humillado. ¿Por qué? Porque los mismos ángeles que Él creó, ¿para qué fueron creados los ángeles? Para adorar a Dios. Dios, Hijo, Dios, Jesús, se hace inferior a los ángeles. Por un poco de tiempo, 33 años es el poco de tiempo, se hizo inferior a los ángeles. Es increíble pensar eso. Si vos y yo estuviéramos en la cima de todo y tenemos el poder de todas las cosas y tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos nada más. Y vos mirás el mundo y decís, pobres pecadores. Y no solamente son pobres pecadores, son rebeldes. No les importa nada lo que yo quiero, me ignoran, me maldicen, hacen un montón de cosas contra mí y nosotros diríamos, tómatela. ¿No? No voy a usar una frase que hoy en día usaríamos, pero tómatela. ¿No? Dios no hizo eso. Dios, el creador de los ángeles, vino y se hizo más bajo, inferior a los ángeles. No dejó de ser Dios, pero sí en la voluntad del Padre se siguió la voluntad y aunque era Dios y merecía la adoración, dejó eso de lado, aunque no dejó de ser Dios, dejó eso, esa soberanía que Él tenía y se puso en el lugar que Él tenía que estar para morir por nosotros. Miren el versículo, dice, se hizo un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios probara la muerte por todos.
Jesús no se hizo un poco inferior, él debía ser adorado por los ángeles, pero dejó esa posición, y no solamente dejó esa posición, nos dice la Biblia que él vino realmente a un pesebre horrible, donde nació, ¿no es cierto? Hoy lo tenemos todo lindo al pesebre, no era un lugar lindo, y vivió con personas tratando de matarlo, con personas escupiéndolo, maltratándolo, cuando merecía la adoración. ¿Pero por qué hizo eso? Nos dice acá, al final, para que por la gracia de Dios, fue por la gracia de Dios, fue por el plan de Dios. ¿Y qué dice? Probara la muerte por todos. Estamos pensando en la Navidad, eso es lo que queremos pensar. ¿Y por qué nació Jesús? Nació para ser tu sustituto y mi sustituto. Nació para cumplir el plan de Dios, pero el plan de Dios era demostrar su gracia, que es algo que no merecemos, y dio lo más preciado que es Jesús para morir en nuestro lugar. En Juan capítulo 10, versículo 18, sabemos que Él no perdió su vida porque no planeó suficiente, sino que Él entregó su vida. Dice, nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es el plan de Dios, que Él muera por nosotros. Y Él cumplió eso. Tenía el poder para frenar en cualquier momento lo que estaba sucediendo. Y no lo hizo porque cumplió con el plan de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El plan de Dios para demostrar su amor hacia nosotros fue que su Hijo Cristo, que es Dios, muriera por nosotros. Él vino a ser nuestro sustituto. El amor de Dios no lo merecemos. Vos no lo merecés, yo no lo merezco. Nosotros ni lo pedimos. Y Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, para ser nuestro sustituto. La segunda cosa que queremos mirar es que Jesús nació para ser el autor de nuestra salvación. Eso está en el versículo 10. Dice, porque convenía que aquel, está hablando de Jesús, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Recuerdan, la semana pasada hablamos de que Él creó todo y que sostiene todo, pero para quien son todo, es todo para Él, porque Él va a heredar todo, ya ha heredado todo. ¿Y por quién son todas las cosas? Y dice, llevando muchos hijos a la gloria. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. La primera palabra que quiero mirar acá, que es la palabra clave en este versículo, es la palabra autor. Arquegos en griego significa pionero, líder, autor. El que abre la brecha. Lo que está hablando es que Dios vino y Dios no es que es el autor de la salvación, Él abrió el camino para que vos y yo podamos ser salvos. Él es el autor de nuestra salvación. El libro de Hebreos habla de autor en varios pasajes. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, el que abrió el camino ¿a quién? A Dios. Que no podíamos hacerlo por nuestra propia fuente, de nuestra manera, no podíamos llegar a Dios. Y Él vino y abrió esa brecha, pagando por los pecados, para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Y eso es lo que significa la palabra ahí. Él nos dice al final del versículo 10, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Vino Jesús a morir. Y nos dice acá que fue perfecto, que cumplió el plan de Dios, esa es la idea, que cumplió el plan de Dios cuando ¿qué? Cuando sufrió en nuestro lugar, por nosotros, abriendo el camino, el acceso a Dios, que no podíamos tener de otra manera. Y eso es lo que hizo Jesús. Él vino a morir en nuestro lugar. Él fue perfeccionado en ese momento, cumpliendo el plan de Dios. Ahora, es interesante la frase acá en el versículo 10 al principio, dice, convenía que aquel, y nosotros decimos, obviamente convenía que aquel. Si Jesús no lo hubiese hecho, nosotros no tendríamos oportunidad o forma de llegar a Dios. Pero es lo que necesitábamos que Jesús, que es el dueño de todas las cosas, que es el creador de todas las cosas,
viniera a abrir el camino, la brecha al Señor. ¿Cómo lo hizo? Por morir en la cruz. Y nos dice acá en el medio, el autor de Hebreos nos dice, de esta manera llevando muchos hijos a la gloria. El Señor hizo eso para que vos y yo podamos ser salvos, para que vos y yo podamos un día estar en la eternidad glorificando a Dios. Porque nos amó, sí, porque nos amó, pero principalmente porque ese es el plan de Dios. Y Él ha dado a Jesús, que es el autor, el que abre la brecha. Y por medio de lo que Él hizo, podemos nosotros ser salvos por creer y ser perdonados. Nos dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Fue hecho perfecto por seguir el plan de Dios. Fuimos nosotros rescatados porque Él siguió el plan de Dios. Tenemos la esperanza de un día estar en la gloria porque Él fue el autor y es el autor de nuestra salvación. La tercera cosa que queremos ver, versículo 11, es que Él vino a morir para ser nuestro santificador o para santificarnos. Versículo 11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Te hago una pregunta, ¿por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? Sabemos esto. ¿Por cuántos pecados murió? Por todos. ¿Hay alguno que se le escapó? Uno que yo no había confesado, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso cuando estudiemos 1 Juan. Pero se olvidó de este que yo después me acordé y tuve que pedirle perdón, ¿no es cierto? No. ¿Hay uno que se le haya escapado? Ninguno. A nosotros se nos escapan algunos, nos olvidamos de pecados. No estamos al tanto de todos los pecados que cometemos. Dios murió por todos nuestros pecados. Pablo dice en la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿De qué está hablando? Que no vamos a pagar por el pecado que Dios perdonó cuando estamos en Cristo. Cuando creímos, fuimos perdonados de todos nuestros pecados, de toda la maldad. ¿Somos perfectos? No. Seguimos con pecados, seguimos luchando, pero no vamos a pagar las consecuencias delante de Dios por nuestro pecado. Sí hay consecuencias en esta tierra por cómo pecamos, ¿no es cierto? Si vos robás o matás o algo, probablemente vas a terminar en la cárcel. Eso es una consecuencia normal de tu pecado. Pero delante de Dios, Él ha perdonado todos tus pecados. Y Pablo dice, ninguna condenación hay. No puede haber algo más porque Cristo ya pagó por vos. No vas a sufrir las consecuencias en el cielo porque Dios ya pagó por eso. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje? Porque Jesús cuando murió por todos los pecados de todos los tiempos, de todas las personas, murió una vez y para siempre. Ofreció su cuerpo, pagó por los pecados, listo. Ahora, ¿cómo soy perdonado de mis pecados? Cuando yo creo en Cristo como mi Salvador, ¿qué hace el Señor? Me perdona. ¿Cuántos pecados me perdona? Todos mis pecados, ¿no? Y lo marco así con mi voz, todos mis pecados. Los que ya he cometido y los que voy a cometer. ¿Significa que puedo vivir como yo quiera porque Dios ya me perdonó? No, porque Dios no quiere que viva en pecado, Él quiere que viva para Él, entonces debo tratar de crecer y dejar que el Espíritu Santo me controle para no estar pecando. Pero cuando peco, Dios ya me perdonó esos pecados, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante eso? Porque hay algunos que predican que Dios te salvó a menos que hagas algo
grande en contra de Dios y ahí ya Él no te va a perdonar. Lo que están hablando es que ellos dicen que podés perder la salvación. Que un día podés creer en Cristo y estás andando bien y al otro día pecaste, entonces Jesús está medio con ese. Ese no es un pecado grande, capaz que igual te perdonó ese, pero si vos cometés estás en problemas, ¿no? Suena ridículo, pero hay personas que enseñan eso. A veces nosotros pensamos eso. Pensamos que Dios está mal con nosotros o que está enojado con nosotros. Ahora sí quiero decirles esto. La relación entre Dios y nosotros necesita haber confesión diaria de nuestros pecados. Él nos perdona, pero debe haber una confesión diaria para no tener un impedimento con el Señor. Vamos a hablar más adelante en 1 Juan de eso. Pero no hay un pecado que yo pueda cometer que Dios no me haya perdonado. Ahora, sí es verdad esto. Quizás nunca creíste en Cristo como tu Salvador. Y el hecho de que pecás y no hay consecuencias o no hay disciplina del Señor puede ser porque vos realmente nunca creíste. Pero si creíste en Cristo como tu Salvador, Él ha perdonado todos tus pecados. No podés perder esa salvación. Si yo creo que puedo perder esa salvación, ¿saben lo que significa eso? Significa que Jesús se equivocó cuando murió. Cometió un error, porque no murió por todos los pecados. Murió por algunos hasta que yo llegué a un lugar donde fui más grande que los pecados que murió Jesús. ¿Entienden eso? Entonces, la palabra de Dios acá está diciendo, Cristo murió por todos los pecados. No hay pecado tan grande para Dios que Él no haya muerto por ese pecado. Y cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, fuimos santificados. ¿Saben cómo me ve Dios a mí? Ustedes también me tendrían que ver así. No, me ve como santo, San Andrés. Y los que me conocen saben que no es así, ¿no es cierto? Porque no somos santos en nuestra forma de andar, pero posicionalmente, cuando Dios nos ve, somos santos porque Dios me ve a mí y dice, Andrés es un pecador, pero todos sus pecados Jesús los pagó. Entonces Él es santo. Entonces no puedo ser santo un día delante de Dios y al otro día pecar de una manera tan grave que ahora no soy santo. Y eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 11. Él está uniendo al que santifica. ¿Quién es el que santifica? Jesús. Dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados. Jesús es el que santifica, los que son santificados somos nosotros los que creemos, ¿no es cierto? Y somos perdonados de nuestros pecados. Y dice esto, son todos de un Padre. ¿Qué es la idea de eso? ¿Cómo perteneces a esa familia? Porque creíste en Cristo como tu Salvador. Y la ilustración que está dando el autor aquí de Hebreos es que está diciendo, somos una familia, cuando vos creés, Dios se convierte en tu Padre Celestial y vos tenés una relación con Él, y Jesús y vos que fuiste santificados somos uno en Dios. Es increíble lo que estamos estudiando acá y no estoy haciendo justicia con el pasaje. Pero estamos diciendo acá que cuando somos salvos, somos una familia con Dios, donde Él nos ve como santificados, perdonados. Y Jesús está allí con nosotros y Dios Padre es al que adoramos y vivimos para Él. Entonces no puedo de repente decir, hoy soy de la familia y mañana ya no soy de la familia. Y Dios no dice, Andrés, bienvenido. No, vení, vamos a almorzar juntos, a estar juntos en familia. Hoy no hiciste tu devocional, Andrés, se terminó la relación de familia. ¿No es cierto? No tiene lógica eso. Una vez salvo, siempre vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque lo que el autor está diciendo acá es que somos una familia santificado y vos, Jesús, estamos debajo del mismo Padre, en la misma relación familiar y no hay nada que pueda alejarte de esa relación. Por eso sigue los pasajes, al final del versículo 11 dice, por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo me acuerdo muchas veces en mi vida, he estado en la iglesia por 42 años, ¿no es cierto? Desde la cuna estaba en la iglesia. Y han habido personas que conozco que han pecado en maneras horribles. Si son salvos o no, Dios sabe.
Dios va a obrar en su corazón. Eso no es mi deber de saber o no si es salvo, porque Dios no nos dice quién es salvo o no. Solamente podemos saber por sus frutos. Pero han habido veces en mi vida donde quizás personas que conozco o personas de mi edad pecaron de una manera tan horrible que me daba vergüenza que mi nombre esté asociado con esa persona. Las personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo pueden pensar probablemente en situaciones, no las mismas, pero situaciones donde quizás decís, esa persona tenía tan mal testimonio que me daba vergüenza ser asociado de alguna manera con esa persona, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos eso. No es que somos perfectos, pero hay veces que un hermano está viviendo en pecado, no le importa nada, tiene un mal testimonio, lo enfrentás de acuerdo a la palabra de Dios, no reacciona como debería, entonces lo llevas a la iglesia y termina en disciplina. Y después alguien te dice, fulano que iba a su iglesia, él es un desastre, está haciendo esto y esto. Y te da vergüenza, ¿no es cierto? Porque decís, está afectando mi nombre. Yo estoy tratando de vivir para el Señor y Él me está dando mal testimonio a mí. Y lo último que vamos a querer es asociarnos con esa persona. Volvemos a la ilustración aquí. Jesús está diciendo, somos uno con el Padre y ustedes son mis hermanos. Y es interesante la palabra que usa acá. Dice, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué significa eso? Nosotros somos como ese hermano que acabo de dar una ilustración, que está disciplinado, que a veces tenemos mal testimonio, que a veces no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, ¿no? Nosotros vemos eso y decimos, no quiero saber nada con esta persona. Dios ve eso en nosotros, Jesús ve eso y Él no se avergüenza de decir que es nuestro hermano. Él dice, yo morí por Él. Él es mi hermano. Él es parte de la familia. Y un día vamos a glorificar a Dios juntos en la eternidad. Pero Él es parte de la familia. Eso es lo que está diciendo allí con esa frase. Y el autor nos da dos pasajes. El primer pasaje que nos muestra acá es Salmo 22, que es el versículo 12. Dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Realmente está haciendo una profecía que iba a pasar y Él iba a hablar de los hermanos. Eso es lo que el autor está acá. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Que Jesús iba a hablar de sus hermanos, que somos nosotros. Versículo 13, no está aquí la cita, pero es una cita sobre Isaías, capítulo 8, y dice, y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Y la idea de ese versículo es que iban a confiar en Dios juntos. Pero está hablando en estos 3 versículos, está hablando de la unidad que tienen en la familia de Dios. Y Dios nos ve a nosotros, pecadores como somos, aún siendo salvos, aún siendo perdonados, pecamos y continuamos pecando, y a veces es horrible las cosas que hacemos. Vos y yo estaríamos avergonzados. Y Dios dice, son mis hermanos, no me avergüenzo, son mis hermanos, somos familia, tenemos el mismo Padre. Vamos a estar toda la eternidad glorificando a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. ¿Para qué vino Jesús? Él vino a morir por nosotros, pero Él vino a ser el que nos santifica. Porque no es solamente que nos cambia, que nos saca el pecado, que nos ve santos, sino que formó una relación que no puede ser cambiado. Ahora esto otra vez, hay que tener mucho cuidado aquí. Esto no significa, bueno, soy salvo, de hoy en más puedo vivir como yo quiera, ¿no es cierto? Porque a algunos les gusta tomar estos pasajes y decir, soy salvo, Dios no se avergüenza, bueno, puedo hacer lo que yo quiera. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios, porque encontramos en varios lugares de la palabra de Dios que debemos vivir para Él. Él quiere que le obedezcamos, Él quiere que no pequemos, Él quiere que crezcamos espiritualmente y maduremos y le demos gloria a Dios con nuestras vidas. Entonces Él no nos está dando libertad aquí para hacer lo que queremos, pero lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es, Él nos perdonó, Él nos santificó, pero hay una unión que es inquebrantable, que no podés perder ni tu salvación ni tu relación con Dios, porque eso es lo que Cristo hizo cuando murió por vos. Al creer te santificó y no hay nada
que puedes cambiar eso. No hay nada que pueda hacerte perder esa salvación. Y eso realmente es enorme, es hermoso cuando lo pensás, cuando lo entendés, cuando meditas en esa verdad. Porque cuando yo más me conozco a mí, más asco me da, ¿no es cierto? La maldad que a veces surge sin querer. Y decís, ¿cómo puede ser? Y Jesús dice, pero no me avergüenzo de Andrés, morí por todos sus pecados. Quizás alguno de ustedes sí se avergüenza de mí en algún momento, puede ser, pero Dios no. Y quizás alguien se avergüenza de vos en algún momento, pero Dios no. Y esa relación de santificación en tu vida, no hay nadie que te lo puede sacar. Sí debes evaluar si sos verdaderamente salvo, pero una vez que sos salvo, sos santificado y no hay nada que te lo puede cambiar o sacar. La cuarta cosa es que vino para tener victoria sobre Satanás. Miren el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte del poder de aquel, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Empieza ahí el versículo 14 y nos dice, somos hijos, los hijos participan de carne y sangre. Lo que está hablando ahí es del cuerpo humano, está diciendo, son hombres. Son hombres que luchan con su pecado, pero son hombres. Son hombres y mujeres, son de cuerpo humano. Y después dice, él igualmente participó de lo mismo. Él no participó en pecado, pero está diciendo lo que vemos en otros pasajes de la Biblia, que Jesús se hizo hombre, igual que nosotros. Y tenía que ser así. Él tenía que ser hombre para morir por nosotros, y Él tenía que ser Dios para que pueda morir por los pecados de todo el mundo. Y aunque nosotros no comprendemos completamente, tratamos de entenderlo, pero no lo comprendemos completamente, Dios, que es mucho más sabio que nosotros, en su plan perfecto, quería que Jesús se haga hombre, y aunque se hizo hombre, Él seguía siendo 100% hombre, 100% Dios, que era la única persona que podía morir por nosotros. ¿Pero para qué vino? Participó de la misma manera, se hizo hombre, versículo 14 en el medio, dice, para anular mediante la muerte. ¿Qué muerte? Jesús tenía que morir para anular, ¿qué cosa? El poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El Señor vino para tener victoria sobre Satanás. Saben que hoy Satanás ya ha perdido. Jesús ya es victorioso. Nosotros miramos el mundo y decimos, bueno, no parece, ¿no es cierto? El sistema está creado alrededor de Satanás, está creado para caos, está creado para pecar, está creado para ser rebelde hacia Dios, y eso está creciendo y creciendo y creciendo. Pero Satanás ya perdió. Porque el día que Jesús murió, al tercer día resucitó. Y la Biblia nos dice que cuando Él resucitó tuvo victoria sobre la muerte, sobre Satanás. ¿Qué era el único poder que tenía Satanás? Satanás es un hombre poderoso, un ángel, poderoso. Pero el poder que él tenía era el poder de la muerte. Él trabaja todos los días con un solo propósito, y es que el hombre no escuche a Dios y que viva su vida en sus pecados y que muera en sus pecados. Ese es el objetivo de Satanás. Que el hombre muera en sus pecados, porque una vez que muere, él sabe que no puede ser redimido. Él sabe que no puede ser perdonado. Entonces Satanás está constantemente buscando que el hombre viva en sus pecados, que no agrade a Dios, que no escuche el Evangelio, y así ir hasta la tumba. Y Jesús vino y tenía que morir. Tenía que entregar su vida por nuestros pecados. Pero acá el autor de Hebreos está yendo más allá y dice, para tener la victoria final sobre Satanás. Algún día
Y ya sabemos en Apocalipsis qué pasa con Satanás. Pero algún día el pecado ya no va a estar. Cuando estemos en la gloria, ya no va a haber pecado. Es difícil imaginarnos eso porque lo único que conocemos es una vida con pecado. Pero algún día no va a haber pecado. Como resultado de no tener pecado, no va a haber muerte. No va a haber maldad. No va a haber enfermedad. No van a haber todas esas cosas que causa el pecado. Que causa, que viene de Satanás. Todo eso desaparecerá. ¿Y saben por qué? Porque Jesús tuvo la victoria sobre Satanás. Ahora quizás decir, bueno, ¿por qué Dios permite eso? Bueno, es una pregunta para Dios. Dios permite que Satanás esté hoy y retarda el volver para que otras personas conozcan a Cristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces no lo entendemos. Vos y yo diríamos, bueno, basta, hasta acá llegamos, ya tuve victoria, pero el plan de Dios no es así. Y tengo que decir esto, doy gracias a Dios que Él esperó 2000 años después de que Él tuvo la victoria en volver. ¿Saben por qué? Porque yo ahora conozco a Cristo, porque Él esperó 2000 años, ¿no? Si Él hubiese hecho en ese momento, yo nunca hubiese existido, no hubiese podido tener la redención del Señor. Pero Él esperó, y Él dice que retarda su promesa para que otras personas escuchen del Evangelio y otras personas crean. Entonces no sé el plan de Dios de por qué Satanás sigue teniendo su dominio, pero Dios le da la autoridad de hacerlo en este momento, pero la victoria final Jesús ya la ganó, porque Él murió y sacó el poder de la muerte. La última cosa está en el versículo 16 al 18, que Él vino para ser nuestro sumo sacerdote. Versículo 16 dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el versículo 16, otra vez el autor de Hebreos le está escribiendo a los judíos y entonces le dice, Él no está aquí para ayudar a los ángeles. Él no ha muerto por los ángeles. Los ángeles no pueden ser salvos. Es más, podemos hablar de esto en angeología, pero los ángeles estaban todos en la eternidad glorificando a Dios, ¿no es cierto? Y vino Satanás, que pensó que era más grande que Dios, y nos dice la Biblia que 1/3 de los ángeles se fueron con Satanás. ¿A dónde fueron? Son lo que llamamos hoy los demonios. Ahora, no vamos a ir de todo el estudio, pero esos demonios, no hay nadie que puede morir por sus pecados, porque Dios no murió por los pecados de los ángeles. Eso ya habían decidido, y cuando decidieron, sellaron lo que iba a pasar con ellos. Ellos van a pasar la eternidad en el lago de fuego, van a ser destruidos allí. Y los ángeles van a adorar a Dios por toda la eternidad. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, no vino a ayudar a los ángeles. El Señor se hizo inferior por un tiempo y es superior, pero no vino para los ángeles, sino que vino ¿para qué? Dice, sino que a ayudar a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los judíos, el pueblo judío. Y más adelante lo vemos como los creyentes. Pero el pueblo judío, Dios vino con un propósito específico de tener a su pueblo judío y morir por ellos, y morir por el mundo, y morir por el pecador para que otros conozcan a Cristo. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Quiénes son sus hermanos? Vos y yo, hombres. Y fue semejante en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación, el pago por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote era la persona que presentaba la ofrenda de los pecados del pueblo. Y Dios está diciendo aquí, Jesús se hizo hombre, perfecto, pero igual a nosotros, pero perfecto, sin pecado, pero un hombre. Y vino como un misericordioso sumo sacerdote, un fiel sumo sacerdote. Y Él entregó el pago por los pecados. ¿Qué era el pago? Su vida.
y Él entregó su vida, su sangre en la cruz por nuestros pecados, para que podamos ser salvos. Y en el versículo 18 nos dice, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí en el medio de todo esto, el autor de Hebreos nos está diciendo, no es solamente Dios que estaba lejos del hombre, Dios vino, se hizo como nosotros y sufrió en gran manera y fue tentado en gran manera, sin pecado. Pero nos dice, su ejemplo puede ayudarnos a vos y a mí cuando estamos en tentación. Pensaba en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué significa ese versículo para mí? Significa que cuando vos estás en el momento de tentación, en dificultades, porque vivimos dificultades, vivimos momentos difíciles, pruebas, tentación de pecado, luchamos con diferentes cosas, de diferentes maneras, pero todos nosotros tenemos lucha, y Dios ya las vivió todas, si podemos decirlo así. Él fue tentado de la misma manera, o más, porque Él era verdaderamente Dios, y Satanás lo tentó en una manera que Él era más fuerte. Él fue tentado a pecar, Él fue tentado a flaquear, a no seguir el plan de Dios, fue tentado varias veces, nos dice en la palabra de Dios, pero no pecó. Vos y yo pecamos, Él murió por nuestros pecados. Pero a veces nosotros decimos, bueno, vos no entendés lo que me está pasando a mí, vos no entendés la lucha que yo estoy viviendo. Y hay veces que tengo que decir, no entiendo la lucha que estás viviendo, pero Dios sí la entiende, porque fue tentado, porque sufrió, porque pasó un montón de cosas igual que nosotros, y Él las entiende. La diferencia es que Él no pecó. Y lo que está diciendo aquí en este versículo, en el versículo 17 y el 18, es que Él es misericordioso, Él sabe lo que pasamos, y Él está allí para ayudarte a levantarte en esos momentos. Él te entiende. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él estaba cansado, Él durmió, Él creció, Él amó, Él se sorprendió, se maravilló, estuvo contento, estuvo triste, estuvo enojado, tenía indignación, se entristeció. Él leía las Escrituras, oraba, pasaba o veía personas que se enfermaban. Él pasó por dificultades. Él entiende lo que es ser un ser humano. Y Dios dice, yo entiendo. Y no dice, arréglatelas, dice, yo entiendo. Yo estuve ahí y estoy acá para ayudarte a vos. La diferencia es que Él no pecó, porque Él es un sumo sacerdote perfecto. Pero Él murió. Él vino aquí. No solamente para tomar nuestro lugar que hemos mirado, sino para santificarnos, para tener victoria sobre Satanás, para ser un sumo sacerdote y para que vos y yo podamos decir, Señor, no puedo más con esto. Y Él dice, yo estoy acá porque yo entiendo por lo que estás pasando. Yo lo viví, yo lo entiendo. No es para decir, te menosprecia. Dice, no, estoy acá y entiendo, tengo compasión, te voy a ayudar. A veces no lo hace como nosotros queremos, pero Él entiende lo que pasás. Y murió por nuestros pecados. Pensamos hoy en la Navidad y es el último domingo de diciembre. Pero en esta Navidad date cuenta de una cosa. Jesús dio todo por tu vida y por mi vida. Eso es lo que hizo Jesús. Dio todo. No lo tenía que hacer. Podría habernos ignorado, que nos matemos entre nosotros. Y probablemente hubiese sido un éxito, nos hubiésemos matado entre nosotros, ¿no es cierto? Somos muy buenos en esas cosas, en nuestro mundo, en nuestro pecado. Pero Jesús entregó todo para que vos y yo podamos ser perdonados, para que vos y yo podamos ser santificados, para tomar nuestro lugar, para que la fuerza o el poder de Satanás sea quebrantado.
para que Él pueda decir, yo experimenté eso, y ayudarnos y ser nuestro fiel ayuda y sumo sacerdote. Él entregó todo por vos. Y como Él entregó todo por vos, ¿te preguntaste alguna vez, vos entregaste todo por mí, Dios, qué es lo que querés de mí? Él nos da la respuesta a eso. Quiere que vivamos para Él. ¿Qué quiere Dios de vos? Él no murió pensando, bueno, yo voy a morir por Andrés para que Él me adore. No, Él dijo, yo voy a morir por Andrés, aun cuando Él no me adora, y aun cuando Él es rebelde, y aun cuando Él es pecador, yo voy a entregar todo por Andrés porque lo amo. Y eso es lo que hizo. Y nosotros, cuando respondemos ese amor, decimos, Dios, me amaste, gracias. ¿Qué puedo hacer por vos? Por todo lo que vos hiciste. Y Él dice, quiero que vivas para mí. Quiero que me obedezcas. Quiero que me adores. Quiero que seas un testimonio y compartas de mi amor que te di a vos con otros que necesitan de Cristo. Entonces la pregunta que te hago, y terminamos con esto. ¿Estás viviendo para Dios? Pensamos en la Navidad y pensamos en lo que Jesús hizo. Y después, cuando pensás en todas las cosas que Dios hizo para tu vida, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿estás viviendo para Dios? Muchas veces decimos, gracias Señor, a veces hasta nos emocionamos pensando en lo que Dios hizo por nosotros. Y está bien eso, no estoy diciendo que está mal eso, es lindo eso, recordar y agradecer al Señor. Pero Dios quiere que nuestras vidas sean diferentes. Él quiere que salgamos de aquí siendo luz, siendo sal, siendo testimonio verdadero de lo que Él ha hecho. Viviendo para Dios. ¿Estás viviendo para Dios? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos ayuda a entender aquí el autor de Hebreos. Y hay tantas cosas más profundas en este libro, pero, Señor, te damos gracias porque podrías habernos dejado de lado, podrías habernos destruido y empezado otra vez, podrías habernos ignorado. Y sin embargo, Señor, no hiciste nada de eso, y aunque no lo comprendemos, hiciste un plan para salvarnos. Y no era un plan cualquiera, era un plan de entregar lo más preciado que tú tienes, a tu Hijo, a tomar nuestro lugar. Y Señor, cuando estudiamos lo de hoy y entendemos tu palabra, tenía que ser así. Tenía que ser alguien que era Dios, que era hombre, que era poderoso para morir por todos los pecados y por la victoria sobre Satanás y santificarnos. Y tenía que ser así, Señor, pero no significa que no nos importa o que no nos damos cuenta, sino, Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros, por mandar a tu Hijo. Señor, pedimos que no termine este mensaje así nomás en entender esta realidad, sino que nos preguntemos cómo podemos vivir para Dios, cómo podemos crecer, cómo podemos obedecer, cómo podemos ser testimonio, agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y llevándolo y compartiéndolo con otros y viviéndolo para otros, para que ellos vean, para que ellos también crean en lo que tú has hecho. Señor, te pedimos que nos desafíes en este día. Te damos gracias, Señor, por la Navidad, porque pensamos en tu gran sacrificio. Hoy en día romantizamos el pesebre, Señor, pero sabemos que no era un pesebre lindo, pero eso ni era lo importante. El plan de Dios comenzó cuando naciste. Aquí en la tierra comenzó el plan, y el plan era entregar tu vida por nosotros. Por eso queremos adorarte y pensar en ti en esta Navidad. Y pedimos y te agradecemos, Señor, y pedimos que podamos adorarte y vivir para ti y darte gloria. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.